Hola queridos hermanos de Radio Armonía, queridos auditores y cada uno de los que se conecta en este momento, se adhiere al dial de la radio en diferentes partes de nuestro país. Agradecidos al Señor por este privilegio que podemos tener de estar junto a ustedes en la palabra del Señor. Queremos hacerlo en este día particular de Acción de Gracias, que es un día especial para la radio, es un día especial también para que se siga expandiendo este glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, del cual hablaremos en esta ocasión. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Vamos a dar lectura a este texto narrativo de las Escrituras, de los Evangelios, y luego vamos a entrar en materia. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El capítulo 5, del versículo 21 al 43, presenta dos historias que están interconectadas, que están en el mismo contexto. Y una tiene que ver con el principal de la sinagoga, este hombre importante que tenía la administración de la sinagoga ahí en Capernaum, este hombre que tenía también, obviamente, además de prestigio religioso, tenía prestigio social. Esta persona que era muy conocida, por eso inclusive se le da el nombre ahí, Jairo se llamaba, esta persona va con una angustia terrible por causa de que su hija estaba a punto de morir. Eso dicen los versículos que tenemos que anteceden a nuestro texto que acabamos de leer, versículos 21 al 24. Con una angustia terrible porque no tenía otra opción. Entonces va al Señor Jesucristo, se postra delante de Él, arriesga todo su prestigio porque era parte también del grupo de los fariseos con toda certeza, porque para ser administrador debía ser una persona que estuviese relacionado con aquella secta del primer siglo del judaísmo. Ahora, aquí hay el caso de una mujer que cuando va justamente el Señor Jesucristo, accediendo a la petición de Jairo, va y se acerca a Jairo y va junto a él a la casa de Jairo para poder hacer esa obra también maravillosa que hizo posteriormente la hija de este hombre. No obstante, el Señor Jesucristo, mientras va camino allá, una mujer hace algo inesperado absolutamente. Y lo que ocurre entonces con esta mujer es lo que yo quiero compartir con ustedes porque es el reflejo vivo de la necesidad imperiosa de Cristo que el ser humano tiene. Los versículos 25 al 34 son esta historia que se solapa, que es una especie de paréntesis, dicen algunos, que nos ayuda a poder entender qué significa verdaderamente la compasión de Jesús y al mismo tiempo la necesidad profunda del hombre. Estas dos cosas están siempre en las Escrituras. Quién es Dios y quién es el hombre son fundamentales para entender en consecuencia la necesidad del ser humano y la provisión de parte de Dios hacia el ser humano que tiene esa necesidad imperiosa de salvación. Esta mujer, en el caso de ella, tenía una condición muy triste conforme a lo que dice el versículo 26.
El 25 dice que padecía desde hace 12 años un flujo de sangre, lo cual tenía connotaciones no solo físicas para ella, sino también connotaciones espirituales y connotaciones religiosas y también del punto de vista social. Era una persona que estaba separada en un sentido por causa de esa enfermedad, porque se consideraba, según el Antiguo Testamento y la ley particularmente, se consideraba como impura. De tal forma que había una situación también de tipo de segregación desde la perspectiva de los demás por causa de su enfermedad. Dice que ella había hecho todo lo posible, había gastado ingente suma de dinero, por lo que se desprende del versículo 25, buscando en médicos la curación a su problema, la sanidad a su aflicción. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. No solo entonces estaba enferma, no solo estaba en angustia porque esa enfermedad no era circunstancial, no era una fiebre momentánea, no era un dolor de cabeza, no era algo simple, sino que durante 12 años la había afligido y angustiado sobremanera. Entonces ella buscó en los médicos, buscó en quien le diese también la posibilidad de sanar de su aflicción y no encontró en nadie la solución. Buscó afanosamente, gastó el dinero que tenía y no obstante nunca encontró la solución a su problema. Esta mujer es representativa de todo ser humano en esta tierra. El hombre tiene una necesidad intrínseca en su alma, fue creado con la imagen de Dios impresa en su alma, con tinta indeleble. La imagen del Señor se distorsiona por el pecado, sin embargo el deseo de buscar al Señor también está profundamente arraigado en el corazón del hombre. Aunque distorsionado por el pecado, el hombre busca en lugares equivocados y en personas o en instituciones donde no pueden satisfacer su necesidad. Aquí hay una necesidad imperiosa, estaba desesperada, había buscado afanosamente muchas cosas y no había encontrado. El ser humano también hace eso. El ser humano busca en la diversión, la satisfacción a sus necesidades más sentidas, las necesidades del alma, pero no encuentra en las diversiones aquello. No encuentra tampoco en el éxito laboral que pueda tener. No la encuentra tampoco en una buena familia que pueda tener, porque esa necesidad es más profunda. Obviamente que es necesario y es bueno tener una familia apropiadamente ordenada y disfrutar en el contexto de la familia, pero eso no da satisfacción a su alma plenamente, porque el alma fue hecha para ser llena con el Señor. Solamente en el Señor se puede encontrar esa satisfacción plena a la necesidad profunda de su alma. Esto es lo que tenemos aquí, una mujer absolutamente desesperada. La descripción aparece en el versículo 26 y entonces la búsqueda de esa satisfacción se encuentra en el versículo que sigue, el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, y esto es interesante porque es similar también a lo que dice respecto de Jairo, capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies. Le vio y se postró a sus pies. Había oído hablar también, se implica, del Señor Jesucristo. Y entonces él busca a Jesús la satisfacción a su necesidad puntual, que en este caso era la aflicción de su hija, la enfermedad de su hija. En el caso de la mujer era la aflicción personal que él había tenido durante tantos años, con dolores terribles desde el punto de vista no solo físico, sino también desde el punto de vista emocional y espiritual. Esta mujer estaba sufriendo grandemente por causa de su enfermedad. El ser humano sufre mientras busca afanosamente las cosas de esta tierra, como Salomón inclusive lo ejemplifica en el capítulo 1 de Eclesiastés. Dice que él buscó en la sabiduría y vio que todo era vanidad. Buscó en los bienes y poseyó todos los bienes que podía una persona imaginar y encontró solo vanidad y aflicción de espíritu. Buscó en el placer y buscó en las satisfacciones sensuales todo lo que pudiese calmar ese deseo
que tenía naturalmente en forma innata en su corazón, y tampoco lo encontró. Todo esto, dice, era aflicción de espíritu, nada más que vanidad, de vanidades y aflicción de espíritu. Eso es lo que pasa con la sociedad, eso es lo que pasa con el hombre, y ha pasado desde el momento en que pecó en el huerto del Edén en adelante. El hombre siempre ha buscado llenar esa necesidad profunda de su alma con cosas de esta tierra. Busca afanosamente, probablemente disfruta circunstancialmente de aquellas cosas, pero no puede encontrar la paz, no puede encontrar la razón de su existencia mientras no acuda a la fuente, al origen, a quien le dio, no solo lo creó, sino también puso en ese corazón el deseo de poder encontrar lo que es el Señor Jesucristo. La mujer entonces, cuando ve, escucha hablar de Jesús, dice, es decir, cuando dice, aquí hay alguien que puede salvar, porque Él ha sanado, porque Él puede sanar las heridas que tengo, ¿cierto? En un sentido, puedo encontrar en Él la solución. Oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Hizo algo inesperado, hizo algo extraño inclusive, pero demostró, sí, una fe débil, por supuesto que sí, una fe incipiente, recién estaban haciendo, sí, una fe quizás utilitaria en el momento, porque lo que necesitaba era que el Señor Jesucristo le diera sanidad, pero una fe al final de todo que el Señor igualmente atendió. Una fe que no era firme, una fe que no tenía todavía las doctrinas esenciales, una fe que todavía tenía un conocimiento muy básico, que se basaba principalmente en el hecho de que entendía que Jesús era su única esperanza, era la única posibilidad que tenía de poder salir de esa situación tan dolorosa, de esa situación tan compleja de su vida. Y entonces toca el manto de Jesús. Y ocurre algo significativo en el mismo momento que toca el manto de Jesús. Y aquí tenemos entonces la sanidad instantánea de esta mujer. Primero la condición y ahora la sanidad instantánea de ella. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el mismo momento que tocó el manto de Jesús, se produce una sanidad singular, no hay otra así en el resto de los evangelios, ni tampoco en el tiempo apostólico. Esa situación tan extraña que no tiene que ver muchas veces con la forma en que nosotros pensamos que tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Una persona que cree tiene que creer de esta forma, pero esta mujer creyó en Jesús porque era su única esperanza y buscó en Él, y eso es lo correcto, buscó en Él la satisfacción a su necesidad, en este caso una enfermedad. Ahora, querido amigo que estás en la sintonía en estos momentos, quizás tú también has buscado durante toda tu vida en cosas de esta tierra. Has buscado en el éxito laboral, has buscado también en la satisfacción de muchas, o ha buscado la satisfacción en muchas otras cosas, como dije, en una familia bien ordenada, has buscado en la posesión de bienes materiales, en la proyección de tus hijos, has buscado en tantas cosas la satisfacción a tu alma y no la has encontrado y no la vas a encontrar mientras no acudes a Jesucristo. Es fundamental, es esencial que entiendas esto. Nada de esta tierra va a llenar plenamente tu alma. Solamente el Salvador puede colocar aquello en tu corazón. Acude a Él, así como esta mujer, con una fe todavía incipiente, con una fe débil y frágil, todavía un poco tosca también podríamos decir, un poco rara, como ella buscó a Jesús. Y ni siquiera se presentó delante de Jesús para pedir ayuda como lo hizo Jairo. Simplemente en secreto esa fe se manifestó a través del toque de su manto. Y eso fue suficiente para lograr lo que ella tanto andaba buscando. Logró la sanidad que ella tanto quería. Sin embargo, aquí el relato sigue.
Y hay algo mucho más significativo todavía aquí que muestra que los milagros de Jesús, además de ser manifestaciones de la compasión de Jesús hacia las personas que sufrían, era también ilustrativa de la necesidad del corazón humano y de la satisfacción que solamente Él podía dar a ese corazón. Dice el Señor: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Noten que Jesús hace preguntas: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no era que el Señor no sabía que Él lo había tocado, porque Él es omnisciente. Él sabía exactamente que Él lo había tocado, pero lo que quería es que la mujer se presentara de Él públicamente, entonces manifestara su fe. Ya no solo escondida, en secreto, esa fe que dijo: si toco el manto voy a lograr lo que necesito, sino una fe ya que estaba creciendo en ese sentido, porque el Señor obligó a través de eso a la mujer a presentarse delante de Él y decirle todo lo que había pasado, es decir, toda la verdad. En otras palabras: yo confío en ti y por eso toqué tu manto, y al tocar tu manto recibí la sanidad que necesitaba. Hay una fe que es incipiente, pero es una fe genuina. ¿Por qué? Porque te apuesta en la persona correcta, la persona de Jesús. Esa fe es la que, en definitiva, el Señor consideró para poder darle a esta mujer la satisfacción a su necesidad, que en este caso era física, pero que también esta mujer fue, a través de poder presentarse delante de Jesús, fue vindicada públicamente en cuanto a su situación de segregación que tenía en la sociedad por causa de que tenía una enfermedad que se consideraba como impureza desde el punto de vista ceremonial, conforme a la ley del Antiguo Testamento. Esta mujer, entonces, el Señor no solo la sanó, sino también la levantó dentro de la sociedad y le dio el lugar que le corresponde a un ser humano que ya no tiene esa mancha de pecados, de esa mancha que antes lo azotaba duramente, la enfermedad del alma que antes no lo dejaba tener satisfacción verdadera y felicidad genuina. Ahora esta mujer había sido vindicada delante de la multitud. El Señor la levantó no solo de su enfermedad, la levantó también y la unió al resto de la sociedad donde estaba segregada. Como dice la Biblia, dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el Señor, cuando viene a la vida de alguien, hace todo lo que necesita. Y no solo necesita la salvación y el perdón de sus pecados, no solo necesita la sanidad de su alma, sino también necesita formar parte de una nueva sociedad, una sociedad que en la Biblia se llama la iglesia, de redimidos, de personas que hemos experimentado esa maravillosa obra de redención, pero esa maravillosa obra de redención que nos dice no solo que el Señor nos perdonó de nuestros pecados, que el Señor nos justificó para que podamos presentarnos un día delante de su trono ya como justos, sino que también el Señor hizo algo más que eso: nos adoptó en su Hijo y nos hizo parte de su familia, nos dio una herencia maravillosa en Jesucristo, y esa herencia es que somos hijos de Dios. Y eso es algo precioso porque nos vindicó también, es decir, nos levantó, nos sacó de la segregación, de la separación, nos unió a Él por la reconciliación, y esa reconciliación maravillosa es la que tú, si eres creyente, estás disfrutando en esta hora. Antes estabas separado, antes estabas lejos, ahora hemos sido hechos cercanos, y cercanos por la sangre de Cristo. El Señor nos salvó de nuestros pecados, pero nos salvó para sí.
nos compró con su sangre, somos su propiedad, y eso es algo maravilloso. Esta mujer ahora había cambiado su estatus absolutamente, había cambiado no solo su situación física de salud, sino había cambiado su situación de su alma. Y esto es lo que tenemos en el versículo siguiente. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Ella buscaba la sanidad de su cuerpo, encontró la sanidad de su espíritu. Qué maravilloso es eso. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro ilustrado por medio de la sanidad física en este caso. Ese es el milagro que vamos a disfrutar para siempre durante toda nuestra estancia en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Esto es el Evangelio. Esta es una ilustración de lo que es el Evangelio, así como también lo es la sanidad del leproso, así como también lo es la sanidad del paralítico, así como son todos los milagros. Es precisamente la obra del Señor en acción, de compasión por un lado, de cómo Él se compadece de nuestras necesidades, pero al mismo tiempo de cómo el Señor apunta al problema fundamental que es el corazón. Esta mujer buscó sanidad y encontró también, además de sanidad, salvación. A veces quizás no encontraremos sanidad porque el Señor tiene la prerrogativa de decidir soberanamente lo que Él va a hacer. Pero sí encontraremos, y eso es seguro, sí encontraremos en Él la salvación de nuestra alma. Hemos sido acogidos por el Señor desde el momento en que el Señor toca nuestra vida, que Él viene a nuestro corazón, que Él transforma en consecuencia nuestra manera de vivir, nos da una perspectiva distinta y entonces podemos vivir girando en torno a la persona y la obra del Señor Jesucristo, siendo consolados en medio de nuestra aflicción, siendo fortalecidos en nuestra debilidad y siendo sostenidos aún en la duda y aún en una fe que todavía está creciendo, una fe que todavía está madurando y que, no obstante, más allá del proceso en el que vamos con esto, el Señor, no obstante, sigue con nosotros, sigue produciendo en nosotros el cambio y la transformación. Como el alfarero, somos barro en sus manos y Él va formando la imagen de Cristo en nuestra vida. Esta mujer encontró no solo la satisfacción de haber sido sana después de 12 años, es la única persona que podía hacerlo, sino también encontró salvación en su alma, no por un tiempo determinado, definido aquí, sino para siempre. Porque eso es lo que ocurre con cada uno de los creyentes. Quiero terminar simplemente con esto, otra vez dirigiéndome a ti, querido amigo, que pasas por el dial en esta hora. Solamente en Jesucristo encontrarás la satisfacción a tu necesidad más grande, la necesidad de tu alma. Así como esta mujer encontró en Jesucristo lo que ella andaba buscando y mucho más de lo que ella imaginó que necesitaba, así también encontramos en Cristo la satisfacción a la necesidad más grande, la necesidad del alma, de ser reconciliados con Dios, de que sean perdonados nuestros pecados y seamos abrazados y formemos parte de la familia de Dios como hijos. Por eso el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es una expresión de asombro. Qué increíble que el Padre, ahora que Dios me tome como su hijo y me adopte en Jesucristo, no por un tiempo aquí, sino por la eternidad. ¿No es maravilloso eso? Vuélvete a Cristo, ve a Cristo, llega a los pies de Cristo y en arrepentimiento y fe, y esto será una realidad también maravillosa en tu vida, más allá de las dificultades que vas a enfrentar. Sin duda, somos seres frágiles, todavía siendo creyentes aún somos seres frágiles. Sin embargo, nunca el Señor apartará su mano de nosotros. Él es escudo alrededor nuestro, el que nos acoge, el que levanta nuestra cabeza, aún en los momentos más difíciles de tristeza, de aflicción, de dolor. El Señor está con nosotros. Y las aflicciones del tiempo presente aquí en esta tierra, mientras tengamos vida, la verdad no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice el apóstol Pablo. Querido amigo, ve a Jesús hoy y encontrarás
verdaderamente la satisfacción de tu alma, por lo cual fuiste creado, la razón por la cual fuiste creado. Y ahora, querido hermano, querido creyente, también tú necesitas otra vez volver a mirar a Cristo y volver a asombrarte de que Él te haya considerado siendo quien eres, habiendo buscado quizás durante mucho tiempo en tantas cosas. Tú sabes que encontraste solo verdadera satisfacción de tu alma en Cristo. Que eso sea un aliciente para tu vida, para adorar, para honrar al Señor, para exaltarlo con lo que eres y con lo que serás y por lo que serás, porque Él ha hecho una obra gloriosa en tu vida. Y nunca, nunca serás apartado del Señor. Una vez estabas lejos, ahora estás cercano. Eres hecho cercano por la sangre de Cristo y esto es suficiente para que alabes y adores al Dios Todopoderoso todos los días de tu vida. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias a ti, Señor, por la obra gloriosa de Jesucristo, porque lo enviaste a buscar y salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor, porque Él vino e hizo la obra que debía de ser. He acabado la carrera, dijo poco antes de ir a la cruz en Juan 17. He completado la obra que me diste que hiciese. He buscado y salvado lo que me diste que viniese a buscar y salvar. Y en Él entonces tenemos la plenitud de nuestra salvación, nuestro bendito Redentor. A ti te alabamos y te adoramos, Señor, por eso y por la obra de tu Espíritu que aplica esta verdad maravillosa en nuestro corazón, que Cristo es suficiente, que la obra de Cristo es suficiente y que podemos vivir tranquilos a pesar de las aflicciones y los dolores que podemos enfrentar y podemos morir en paz también, porque la muerte será un instrumento, tu siervo, para llevarnos, Señor, a tu presencia para siempre. Y Padre, oramos una vez más por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que todavía están, Señor, sufriendo en aflicción de su alma, a veces ni siendo consciente de la necesidad de su corazón, pero buscando afanosamente muchas cosas. Señor, nunca, nunca encontrarán fuera de ti lo que solo tú puedes dar. Obra también en sus corazones para que vayan a Cristo y encuentren la razón de su existencia. Gracias, Señor, por este tiempo y sigue usando estos micrófonos y sigue usando también, Señor, esta señal aquí en nuestro país y que se extiende a través del Internet al mundo para seguir bendiciendo por medio de la exposición de tu palabra y por medio de mostrar a Cristo tal como tu palabra lo describe. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.